Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy, pues les voy a dejar aquí grabada una clase con la explicación del desarrollo del ejercicio 1 y 2 correspondiente a la asignatura de matemáticas, ahora en esta fase del proyecto 2. Entonces vamos a empezar a compartir para explicarles el procedimiento y la revisión de la parte teórica. ¿Sí? Entonces, uno de los ejercicios que les pide el proyecto 2 para que sea incorporado en su portafolio es el siguiente. Dice, en cada ítem se define una función real, indica el dominio y el recorrido de la función, y en el sistema de coordenadas rectangulares representa gráficamente la función. Esto está en el texto de primer año Bachillerato General Unificado, en el texto integrado, otorgado por el Ministerio en este periodo lectivo, ¿no? Vamos a desarrollar el literal A para que ustedes como tarea hagan el literal B. Lo primero que debemos hacer es saber leer bien esta función, ¿sí? Aquí tenemos la función t de x. Normalmente se lo representa como f de x, g de x, h de x, pero en este caso tenemos t de x, que no es otra cosa que y, ¿sí? El valor que va a tomar la función. ¿Qué nos dice esta representación algebraica aquí? Nos dice que t de x es igual a 4, ¿sí? Es igual a 4 cuando x pertenece a este intervalo, al intervalo abierto menos 4, menos 3. Es decir, que cuando x toma los valores que están en este intervalo, y vale 4, ¿sí? Intervalo abierto lo podemos interpretar por estos corchetes que están abiertos hacia afuera, lo que me indica que en mi función no van a tomar los valores de los extremos, solo los intermedios, ¿verdad? ¿Qué también me dice la función? Que t de x será igual a 3 si x pertenece al intervalo abierto menos 3 menos 2. Que t de x es igual a 2 si x pertenece al intervalo abierto menos 2 menos 1. Que t de x es igual a 1 si x pertenece al intervalo abierto menos 1, 0. Y t de x es igual a 0 cuando x pertenece al intervalo abierto de 0 a 1. Eso es lo que estoy aquí interpretando para poderlo graficar en el plano cartesiano y determinar su dominio y recorrido, ¿no? También me da esta otra información, que t de menos 4 es igual a t de menos 3, este a su vez es igual a t de menos 2, igual a t de menos 1, igual a t de 0, y en conclusión es igual la función a 2, ¿sí? Entonces, vamos, para poder graficarlo, vamos primero a interpretar un poquito aquello de los intervalos, un poquito de teoría. Siempre es necesario que para poder desarrollar un ejercicio en matemática, interpretar un problema, manejar la parte teórica, ¿sí? Entonces vamos a interpretar qué significan esos corchetes. Cuando queremos representar en la recta numérica un intervalo, normalmente lo hacemos de esta manera, ¿sí? Un segmento de recta en cuyos extremos puede ir circunferencia, como en este caso aquí, en el intervalo de la derecha, ¿sí? En el extremo de la derecha donde tenemos B, es una circunferencia porque no está rellena, ¿sí? Y acá en la izquierda tenemos un círculo. Recuerden que el círculo es la parte o la región interna de la circunferencia. Cuando está rellenita, yo debo entender que este valor, este extremo, es parte de la función, que sí se lo toma, que sí se lo considera para representarlo en la función. Pero cuando yo veo que en mi extremo lo que hay es una circunferencia, me está diciendo que no, que ese valor no se lo toma, ¿sí? Se toman sus valores cercanos a él por la izquierda, pero que a él en sí no es parte de la función, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos un intervalo semiabierto por la derecha y acá tendríamos un intervalo semiabierto por la izquierda, ¿sí? En este caso, tenemos aquí un intervalo cerrado, porque los extremos están representados por círculos, es decir, una circunferencia rellena. Eso me indica que es un intervalo cerrado, como el ejemplo que vemos aquí. Intervalo cerrado de menos 4 a menos 3.
Si lo ubico en la recta numérica, yo debo ubicar el menos 4, debo ubicar el menos 3 y pintar los extremos como se ve aquí en el ejemplo. Entonces, cuando hablamos de un intervalo donde los corchetes están cerrados hacia adentro, no solo me dice que incluya los valores de sus extremos, sino que también me está definiendo a un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, miremos aquí cómo quedaría representado este intervalo menos 4, menos 3, de esta manera. Un segmento que inicia en menos 4, termina en menos 3 y se sella con esos círculos en sus extremos. Teóricamente, un intervalo cerrado sí incluye los extremos, se indica como I igual al intervalo cerrado AB, así de esta manera se representa. Y si lo queremos expresar en notación conjuntista, es decir, como conjunto, representamos de esta manera. El intervalo que es igual a AB, ¿sí? Intervalo cerrado, es igual a X que pertenece al intervalo, donde X, y aquí para leer, para poder entender la lectura, me ubico en el centro donde está X y digo hacia la izquierda, X es mayor e igual a A y X es menor e igual a B. De esa manera lo leemos o lo interpretamos. Me está diciendo que para este intervalo todos los valores de X tienen que ser mayores o iguales a A y menores e iguales a B, ¿sí? Aquí tenemos el intervalo semiabierto. ¿Cómo se lo interpretaría? Me dice que incluye únicamente uno de los extremos, ¿sí? En este caso, solo incluye al extremo de la izquierda en el primer ejemplo, ¿sí? Pero no al de su derecha. En el caso de acá, incluye al extremo de la derecha, pero no al de la izquierda. Y como notación se lo puede expresar, observen aquí, la parte abierta la puedo indicar con paréntesis y la parte cerrada con corchete abierto hacia adentro. O bien solo con corchete, pero la parte abierta, ¿sí? La que me indica que es el intervalo abierto con el corchete abierto hacia afuera. En notación conjuntista, ¿cómo quedaría un intervalo semiabierto? Intervalo es igual al par ordenado AB, pero en la parte abierta, paréntesis. Y en la parte cerrada, corchete cerrado hacia adentro. Y en forma de conjunto diríamos que X pertenece al intervalo si X, me ubico en el centro, si X es mayor a A, ¿sí? Y menor e igual a B. Noten que para indicar que no se considera el extremo de la izquierda, o digamos que es abierto, que no es parte de la función, solo se utiliza el símbolo mayor que, ya no va con la rayita de igual. Pero en la parte derecha, donde sí es cerrado, donde me quiere decir que sí lo incluye, ahí sí se pone mayor, menor e igual que, ¿sí? Entonces, tenemos aquí este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo de aquí, el intervalo semiabierto menos 1, 6, ¿sí? Abierto por la izquierda. ¿Cómo quedaría en la recta numérica? Como es abierto por la izquierda, solo la circunferencia. Y por la derecha, como es cerrado, iría el círculo, es decir, rellenado, ¿sí? Y el intervalo que estaríamos representando sería de menos 1 a 6. Aquí estamos diciendo que en dicha función no se incluye al menos 1, ¿sí? Solo valores que se van acercando al menos 1, por ejemplo, el menos 0.9999, ¿sí? Pero no al menos 1, pero sí incluye al 6. Entonces, revisando un poquito esa teoría, podemos retomar al ejercicio del texto para ahora sí poderlo explicar, ¿no? Entonces, vamos a graficarlo. Tenemos aquí T de X es igual a 4. ¿Sí? Recuerden que T de X no es más, no es otra cosa que Y. ¿Sí? Es la función, el valor que toma la función. T de X tomará el valor de 4, ¿sí? Este valor. Pero ¿cuándo T de X será 4? Cuando X tome entre los valores del intervalo menos 4, menos 3, ¿sí? Y como aquí tenemos corchetes abiertos hacia afuera, yo represento esos extremos solo con circunferencia. Y ahí va mi segmento de recta que me indica que la función es igual a 4 cuando X está entre los valores menos 4, menos 3, ¿sí?
ya grafiqué la primera parte, el primer tramo de esta función. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tramos que ubicar aquí en la gráfica. Luego, vamos a graficar la función cuando t de x toma el valor de 3, ¿sí? ¿Cuándo la función toma el valor de 3? Cuando x está en el intervalo menos 3, menos 2. Y lo represento con circunferencia porque todos los tramos que voy a graficar son abiertos, ¿sí? Entonces, ahí está el valor de la función. La función es igual a 3 cuando x toma valores entre menos 3 y menos 2. ¿Sí? Vamos con el tercero. T de x es igual a 2, es decir, este valor que está aquí. ¿Cuándo T de x es 2? Cuando x está en el intervalo entre menos 2, ¿sí? Y menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí la función, en este caso T de x, es igual a 2. Y así seguimos ubicando cada tramo de la función. T de x es igual a 1. ¿Cuándo T de x es 1? Cuando x está entre menos 1, ¿sí? Y 0. Y seguimos representando los extremos con circunferencia. Y la última parte, T de x es igual a 0. T de x es igual a 0 cuando x toma valores entre 0 y 1, ¿sí? Cuando x toma valores entre 0 y 1, pero sin considerar ni el 0 ni el 1, solo los valores que estén aquí intermedio, ¿sí? Ahí mi función t de x es igual a 0. Esta es la forma de representar una función que ya vamos a ver qué nombre toma, ¿no? Entonces, una vez que lo hemos graficado, vamos a determinar su dominio y recorrido. Recordemos que el recorrido son todos los valores, ¿sí?, que toma la variable y que el dominio serán todos los valores de la función que toma la variable x. En este caso yo veo que todos estos segmentos que hemos ido ubicando están por encima del eje de las x. No hay ningún valor que esté por debajo del eje de las x. Significa que y está desde cuando y es 0 hasta 4. ¿Sí? Hasta ahí. De aquí, desde el origen, 0, que empieza este primer escaloncito, llamémoslo así, este primer segmento, y el último que está en la dirección del 4. Entonces, el recorrido vendría a ser de 0 a 4. Y como podemos darnos cuenta que aquí en 0 tenemos una circunferencia, es decir, está abierto, y acá en el 4 también teníamos abierto, entonces el recorrido es un intervalo abierto entre 0 y 4. Ese sería el recorrido de la función. Esos son los valores que está tomando la función de cuando x toma valores entre menos 4 y 1, ¿sí? Ese es el recorrido. Vamos con el dominio. Ya hemos revisado el concepto de dominio. Es el conjunto de todos los valores que toma x en la función. Aquí solo con ver en estos intervalos, empezamos desde cuando x toma el valor de menos 4 y termina acá cuando x toma el valor de 1. ¿Sí? Si lo miramos en la gráfica, vemos que x está en esta dirección aquí, en menos 4, ¿sí? Y llega hasta el 1. De ahí del 1 hacia la derecha ya no hay más gráfica y del menos 4 hacia la izquierda tampoco. Por lo tanto, el dominio está entre menos 4 y 1. Y asimismo podemos observar que como límite tiene una circunferencia, es decir, es abierto, es un intervalo abierto. Por lo tanto, el dominio quedaría representado así, de menos 4 a 1. Note que cada vez que queremos representar el dominio y recorrido, siempre lo diremos de menor a mayor. Aquí en el eje de las X tomaremos de izquierda a derecha. Entonces yo digo, mi dominio es el intervalo abierto de menos 4 a 1. Y el recorrido, en cambio, se toma de abajo hacia arriba. Por eso el recorrido aquí lo identificamos como de 0 a 4. Y en ambos casos, intervalo abierto, ¿sí? Ese es el desarrollo del ejercicio 1. Y como ya habíamos visto, para poderlo representar, pues tenemos que tener un claro concepto de lo que son los intervalos abiertos, intervalos cerrados, semiabiertos, ¿sí? Intervalos abiertos propiamente dicho, ¿no? Entonces,
Ahí tenemos semiabierto, ya revisamos el concepto de lo que es intervalo y la forma de interpretarlo como conjunto. ¿Sí? Ubicando siempre la variable X en medio para ir relacionarla con los valores que puede tomar leyendo hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? Bien. Una vez que hemos desarrollado el ejercicio, podemos entonces decir, bueno, ¿y qué tipo de función es la que hemos graficado? ¿Sí? ¿Qué observamos en la gráfica? Si usted observa la gráfica, cada vez que fuimos ubicando cada tramo de esa función, ¿sí? Vamos simulando como una escalerita. Es como una escalerita. Son los escalones. Por lo tanto, una función representada de esta manera toma el nombre de función escalonada, ¿sí? Es una de las funciones o de las funciones a trozos o a trazos también se llama, o función por parte. Entonces, la función escalonada es una de las funciones definidas a trozos, ¿sí? Entonces, revisemos el concepto de función escalonada. La función escalonada y igual s de x, aquí podría ser s de x, f de x, g de x, t de x, es decir, el nombre de la función es lo de menos, ¿sí? Es una función definida a trozos, lo que les estaba diciendo. Una función escalonada es una función definida a trozos o por partes, tal que en un intervalo finito, AB tiene un número finito de discontinuidades, a las cuales llamaremos x sub 0, que es menor a x sub 1, menor que x sub 2, menor que x sub 3, etcétera, menor a x sub n. En cada intervalo abierto, ¿sí? Y tiene un valor constante de valor x sub 1 con discontinuidades y saltos en los puntos x sub y. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, cuando se refiere a los saltos o las discontinuidades, es que si yo grafico un primer tramo de la función, ¿sí? Aquí presenta una discontinuidad y normalmente me puedo dar cuenta de que mi función es discontinua porque para trazarla yo debo levantar la mano. Cuando nosotros vamos a trazar una parábola, nosotros trazamos la parábola y no levantamos la mano porque ella es continua en todos sus puntos. Si voy a trazar una función lineal, una recta, también no levanto la mano. Pero en este caso, yo al trazar aquí esta función, primero trazo este tramo y luego para graficar el otro tramo tengo que levantar la mano y volver a trazar el siguiente segmento de esta función. Entonces, ahí me puedo dar que es discontinua, ¿sí? Entonces, veamos aquí como este último ejemplo, esta función f de x es igual a 3, lo que aquí me dice, y tiene un valor constante, ¿sí? Es decir, que en este intervalo, y solo vale 3. Esta es una función constante que ya lo han visto en años anteriores, ¿sí? Y es igual a 3, aquí está 3, si x es mayor o igual a menos 2, cuando ya me dice mayor o igual, me está diciendo que sí lo incluye al menos 2, que está cerrado por la izquierda. Entonces, ¿dónde está x menos 2? Aquí está menos 2, ¿sí? Aquí. Y ahí, y vale 3. Y x es menor a 2, me ubico acá a la derecha, aquí está. ¿Ya? Entonces, entre menos 2 y 2, mi función vale 3. Y sus extremos quedan representados según el signo que está aquí. Aquí dice mayor o igual, significa que sí lo está incluyendo. Es decir, cuando nos representan con corchetes abiertos hacia adentro. Entonces, ¿cómo represento eso de que sí contiene al extremo? Pues con la circunferencia rellena, ¿sí? Es decir, lo represento con un círculo, pintada toda la región interna. Pero por la derecha me dice solo que es menor a 2. Significa que no considera el 2, que es un intervalo abierto. Entonces lo dejo representado como una circunferencia. Y ahí hemos dibujado una parte de la función. Por eso dice que esta es una función definida a trozos o por partes, ¿sí? Entonces recién hemos graficado la primera parte. Ahora, f de x es igual a 1, es decir, y.
Aquí, es igual a 1 cuando la función es 1. Cuando x es mayor e igual a 2. Nos ubicamos en x, aquí está el 2. ¿Sí? Mayor e igual a 2 y x es menor a 4. Aquí está 4. Entonces, en este intervalo, ¿cuánto vale f de x? 1. Y aquí está trazado mi segmento. ¿Qué pasó con los extremos? Que como por la derecha sí lo incluía el 2, lo representamos con un círculo, es decir, una circunferencia rellenada, ¿sí? Y por la izquierda dice menor a 4, entonces no lo incluye al 4, es abierto por la derecha, entonces lo represento solo con la circunferencia, ¿sí? Finalmente, otra parte de la función, f de x es igual a menos 2, es decir, y es menos 2, ya me voy por acá abajo, acá. ¿Cuándo y es menos 2? Cuando x está entre el 4 y el 6. Aquí, entre el 4 y el 6, ¿sí? ¿Cómo lo leemos? X tiene que ser mayor o igual a 4. Ah, sí lo está incluyendo el 4. Entonces aquí la circunferencia está rellena. Y menor a 6, no lo incluye al 6. Entonces solo queda una circunferencia sin rellenar, ¿sí? Entonces vamos a quitarle aquí los efectos para que se vea más clarito lo que hicimos y lo puedan observar mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos ya f de x igual a 3, f de x igual a 1 y f de x igual a menos 2 y de acuerdo a los intervalos, pues ahí se va ubicando cada uno de los escalones. Y aquí la gráfica que resulta de una función como esta consiste en escalones o peldaños, es decir, estos segmentos que hemos trazado simulan ser como una escalerita, ¿sí? Los escalones de una escalerita. No es obligación que cada peldaño o cada tramo que hayamos graficado tengan la misma longitud o el mismo ancho. Noten que aquí este es más grande, este acá ya está más pequeño. Entonces, esta es la forma de representar y de interpretar una función escalonada, que normalmente pues toma un valor constante, ¿sí? Tal como lo dice por aquí la teoría. En cada intervalo abierto, y tiene un valor constante, ¿sí? Muy bien. Finalmente, para que quede algo de teoría, la gráfica de esta función escalonada tiene 3 peldaños, el que acabamos de revisar, o intervalos escalonados, pero en general la función escalonada puede tener cualquier cantidad de escalones. Y la anchura, como ya les había dicho, la anchura de los escalones puede ser diferente y no siempre la escalera es ascendente o descendente, es decir, puede tomar diversas formas cuando estemos nosotros graficando una función escalonada, ¿sí? Bien, entonces, si algo no les quedó claro, pues lo vuelven a revisar para que puedan desarrollar ustedes el ejercicio 1B. ¿Sí? Aquí hemos desarrollado el ejercicio 1A y ustedes tienen que hacer el ejercicio 1B. Aquí también tienen más parte de la teoría. La función recibe su nombre por la gráfica en forma de escalones, ¿no? Dados por los segmentos que la componen. Cada segmento tiene una parte del dominio de la función y en cada uno la función es constante, ¿sí? Por ejemplo, y es igual a 4, o y es igual a 2, o y es igual a 0, cuando x toma unos determinados valores, ¿verdad? El dominio de una función escalonada son los valores que pertenecen al intervalo para el cual se la define, ¿sí? A, B, mientras que el rango lo constituyen los valores de las alturas de los escalones. En el ejemplo de la figura 1, el dominio es el intervalo menos 3, 3, y el rango son los valores menos 1, 1 y 2, ¿sí? Es el gráfico que vimos ahorita, la actividad que vimos aquí. Entonces, el dominio, ¿sí? El dominio de esta función serían los valores que toma x, y el rango pues sería desde menos 2 hasta 3, ¿sí? En el eje Y. Bien, vamos ahora a revisar ahora sí el ejercicio número 2, que ustedes tienen que archivarlo en su portafolio, ¿sí? El ejercicio número 2 del texto de primer año de bachillerato, el texto integrado, dice, a continuación se define una función f, indica el dominio
y el recorrido de f y traza la gráfica de la función. Entonces aquí también pues nos está pidiendo, el dominio, el recorrido y la gráfica, ¿sí? Eso nos está pidiendo. Entonces nos dan como información lo siguiente. Nos dice que la función tiene como dominio -3, el intervalo cerrado de -3 a 3 que pertenece a los reales, ¿no? O de -3 a 3 en los reales. Ese es el dominio. Y x responde a la función f de x con las siguientes observaciones o con las siguientes características. Entonces tengo mi función f de x y aquí me van a salir dos escalones porque tengo dos partes que ubicar en la gráfica, ¿sí? F de x es -2 si x pertenece a este intervalo cerrado entre -3 y 0. Y f de x es igual a 2 si x pertenece a este intervalo semiabierto por la izquierda 0,3. Solo vamos a tener dos escalones. Podemos interpretarlo en esta tablita y decir f de x es -2. ¿Cuándo? Cuando x, ¿sí? Cuando x toma valores mayor o igual a -3 y menor e igual a 0. Estoy interpretando este intervalo cerrado de la siguiente manera. Digo, mi función f de x es igual a -2 cuando x, ¿sí? Toma ¿qué valores? Valores mayores o iguales a -3, así se lee. Me ubico aquí en el centro, ¿sí? Aquí donde está la x, y leo hacia la izquierda, tomando como interpretación esta abertura como mayor que. Y luego leo hacia la derecha, x tiene que ser menor o igual a 0, tomando aquí este codito del signo como menor que, ¿ya? También digo que mi función f de x es igual a 2 cuando x, ¿qué dice aquí? Aquí es abierto por la izquierda. Entonces ya no sería mayor o igual, solo mayor. Cuando x es mayor a 0 y x es menor o igual a 3. ¿Por qué tomamos aquí como menor o igual a 3? Porque aquí por este lado está cerrado, ¿sí? Vamos a sacarle las rayitas que le hemos hecho para interpretarlo sin tanto rayaduras, ¿no? Entonces eso es lo que hemos dicho. Lo que hemos hecho es interpretar esta función aquí en esta tablita. F de x es y, el valor que toma y, -2, cuando x está en este intervalo cerrado. Significa que sí considera los extremos, ¿sí? Esto me lo dicen los corchetes que están abiertos hacia adentro. Entonces yo lo represento con el signo mayor, igual que, y menor o igual que. Y 2, la función es 2, cuando x toma estos valores, miren, es abierto por la izquierda, entonces ya no toma mayor o igual que, solo dice que x es mayor que 0, porque no lo va a considerar el 0, ¿sí? Pero por la derecha, sí, x es menor e igual a 3, porque sí lo va a tomar en cuenta al 3. Ya aquí, sin necesidad de hacer la gráfica, ya sabemos que el dominio, como lo dio el ejercicio, en el planteamiento, el dominio es del intervalo cerrado de -3 a 3. Entonces aquí tengo el dominio de la función, es el intervalo cerrado de -3 a 3. ¿Sí? Para el recorrido vamos primero a hacer la gráfica. Entonces, lo importante es que ustedes sepan identificar cuándo es una función escalonada, ¿sí? Normalmente nos dan ya la función dándonos los valores constantes. ¿Cuál es el valor de la función? Siempre será una constante. Y nos dan el intervalo en el cual la función vale ese valor. Vámonos ahora a la gráfica para poder determinar mejor el recorrido. F de x, es decir, y, ¿sí? Recuerden que y es f de x, ¿sí? O como en el ejercicio 1 que hicimos, decía t de x. Pero lo importante es que identifiquen a f de x, t de x, como la variable dependiente, el valor que toma la función cuando x tiene determinados valores, ¿sí? Entonces, f de x es igual a -2. ¿Dónde está -2? Busco en y -2, aquí está, ¿sí? F de x es -2, ¿pero cuándo?
cuando X pertenece al intervalo de menos 3 a 0. X está aquí, el eje horizontal. De menos 3 a 0, aquí tengo menos 3 y 0. En este tramo, ¿cuánto vale mi función? Menos 2. Entonces, entre menos 3 y 0, ¿sí? Mi función vale menos 2. Ahí he representado yo este primer tramo de la función o esta parte de la función. Estoy diciendo que f de x o y equivale a menos 2 cuando x toma valores entre menos 3 y 0. Y noten pues que los extremos están representados por círculos, es decir, están rellenos porque aquí este intervalo está con los corchetes abiertos hacia adentro. Entonces me dice que es un intervalo cerrado que sí considera o sí toma en cuenta los valores de los extremos. Entonces se lo representa con esos círculos. ¿Ya? Vamos a ubicar la otra parte, el otro escalón, llamémoslo así. F de X es 2. ¿Sí? ¿Dónde está 2 para f de x o para y? Aquí. Aquí. F de x vale 2. ¿Cuánto vale 2? Cuando x está entre el intervalo de 0 a 3. 0, ¿sí? Aquí en esta dirección. Cuando x es 0 y cuando x es 3. Ahí mi función es 2. Note que por el lado izquierdo no está relleno, solo hay una circunferencia, porque aquí tenemos un corchete abierto hacia afuera que me está indicando que es abierto. Entonces aquí nomás lo represento con una circunferencia. En cambio, por el lado izquierdo, el corchete está hacia adentro. Significa que sí lo incluye al extremo y se lo representa con un círculo, que no es otra cosa que la circunferencia rellena. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestros dos escalones de esta función. El dominio y el recorrido. ¿Sí? El dominio ya sabemos que es todos los valores del eje horizontal, ¿sí? De menos x a x, y de acuerdo a la gráfica, nuestra función está desde aquí, desde menos 3 y hasta aquí. Entonces el dominio es desde menos 3 hasta 3. Y por ambos extremos vemos que está cerrado, porque aquí era cerrado y acá, ¿sí? Aquí este escalón cuando lo ubiqué también era cerrado. Entonces mi dominio sería desde menos 3 a 3. Y el recorrido, en cambio, los valores que toma la función en y. Y yo veo que es de 2, desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Siempre el recorrido lo miramos en y y el dominio en x. Ahí. Esos son los valores del recorrido, de menos 2 a 2. Por lo tanto, definimos al dominio de menos 3 a 3, y como están pintados los círculos, entonces el dominio de la función es igual al intervalo cerrado menos 3, 3. ¿Sí? Y el recorrido, y yendo de abajo hacia arriba, está desde menos 2, pero estaba pintado, por lo tanto es cerrado, hasta 2. ¿Sí? El 2 que estaba acá, arriba, fue abierto. Entonces queda abierto por la derecha. Entonces el recorrido de la función es igual al intervalo semiabierto menos 2, 2. ¿Sí? Esta es la forma. Vamos a quitarle los efectos para que lo aprecien mejor y puedan tomar apuntes del ejercicio número 2. Ahí estoy ubicando el primer escalón, f de x igual a menos 2. Y vamos a ubicar el segundo, f de x igual a 2. Tenemos el dominio para el eje x de menos 3 a 3. Y el recorrido en el eje y, que es de menos 2 a 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dominio, valores en x, el intervalo cerrado de menos 3 a 3, y el recorrido, el intervalo semiabierto de menos 2 a 2. Y ahí hemos terminado las actividades planificadas para el día de hoy, que les he grabado en esta clase, esperando, chicos, pues que les sea de mucha utilidad para realizar las actividades que les han planteado, que les han propuesto en este proyecto número 2. ¿Sí? Entonces, no lo olviden, es muy importante tener
entendimiento de la parte teórica, de las definiciones, de las reglas para poder interpretar la simbología, sobre todo en el tema de funciones, su lectura, lo que representan para nosotros poder desarrollar con éxito los ejercicios. Espero que les sea de mucha utilidad, chicos, y éxitos.